vamos a adentrarnos en un territorio un poco resbaladizo, el de nuestros propios recuerdos. Hoy vamos a analizar cómo la simple sugestión o algo tan moderno como las fotos digitales están literalmente remendando nuestro pasado, a veces con cosas que nunca sucedieron. Y una advertencia, es muy probable que al terminar la confianza en la propia memoria ya no sea la misma. Para empezar, un pequeño juego. Pensemos en esa famosa ilusión del tablero de ajedrez. Hay dos casillas, A y B, que a simple vista parecen tener un color totalmente diferente. Una oscura, la otra clara. Bueno, pues la realidad es que son exactamente el mismo tono de gris. ¿Qué nos dice esto? Algo fundamental. El cerebro no es una cámara que graba la realidad tal cual. El cerebro interpreta, construye una historia basándose en el contexto. Ve lo que espera ver. Es que la clave está al entender que lo que percibimos como realidad es en el fondo una especie de alucinación controlada. Nuestro cerebro es una máquina de hacer predicciones. Va siempre un paso por delante, adivinando qué va a pasar. La mayor parte del tiempo acierta, y por eso el mundo nos parece tan sólido y real. Las ilusiones ópticas, como la del tablero, son simplemente los fallos en el sistema, los momentos en que vemos el truco. Y esto seguro que le ha pasado a casi todo el mundo. Es el llamado síndrome de la vibración fantasma, y casi el 90% de la gente lo ha sentido alguna vez. ¿Qué ocurre? Pues que el cerebro está tan acostumbrado, tan predispuesto a sentir esa vibración, que a veces confunde un estímulo cualquiera, el roce de la ropa, un pequeño tic, y directamente se inventa la sensación. Es un ejemplo perfecto de esa codificación predictiva en acción. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Si ya hemos visto que nuestra percepción del ahora mismo es una construcción, una estimación, ¿qué pasa con nuestros recuerdos? Pues que son todavía mucho más frágiles. Esta analogía es sencillamente perfecta. Tendemos a pensar que recordar es como darle al play en un vídeo, pero la neurociencia nos dice que no, que se parece más a intentar montar el esqueleto de un dinosaurio a partir de unos pocos huesos. El cerebro tiene que rellenar los huecos, y lo hace con lo que tiene más a mano, en el presente. El mecanismo detrás de todo esto es fascinante, y la verdad da un poco de vértigo. Cada vez que accedemos a un recuerdo, no lo estamos simplemente leyendo, lo estamos abriendo. Y en ese momento, por un breve instante, el recuerdo se vuelve inestable, vulnerable. Puede ser modificado por nuestro estado de ánimo, por lo que nos cuenta otra persona, por una simple foto, y cuando lo guardamos de nuevo, ya no es el original, es una nueva versión. Y por supuesto, esto se ha demostrado. La psicóloga Elizabeth Loftus diseñó un experimento ya mítico para ver hasta qué punto se podía implantar un recuerdo totalmente falso. Mezcló historias reales contadas por familiares de los participantes con una completamente inventada pero plausible, haberse perdido de pequeño en un centro comercial. El resultado fue demoledor. Después de insistir un par de veces, animando a la gente a que hiciera un esfuerzo por recordar, cerca de un 25% de los participantes no solo se creyó la historia falsa, sino que empezaron a recordar detalles por su cuenta, detalles muy vívidos, como era la chaqueta del hombre que les encontró, el miedo que sintieron. Estaban literalmente fabricando un recuerdo de un trauma que nunca habían vivido. Claro, esta vulnerabilidad en nuestra memoria, este fallo de diseño, puede ser explotada. Una cosa es la sugestión, que puede ser incluso accidental, pero otra muy distinta es el gaslighting. Aquí se usa esa misma debilidad como un arma. Es un ataque sistemático para que la víctima dude constantemente de sus propios recuerdos, de su propia percepción, hasta el punto de que depende del abusador para saber qué es real y qué no. Bien, hemos visto que la memoria individual es, como mínimo, editable. Pero, ¿y si ampliamos el zoom? ¿Qué pasa con nuestra memoria colectiva, la cultural? ¿Qué ocurre cuando no es una persona, sino millones, las que comparten un recuerdo de algo que jamás pasó? Pues esto tiene un nombre, el efecto Mandela. Se llama así por el caso más famoso. Muchísima gente en todo el mundo recordaba que Nelson Mandela había muerto en la cárcel en los años 80. Incluso recordaban haber visto imágenes de su funeral por la tele. Pero claro, la realidad es que Mandela salió de la cárcel y murió en 2013. No es un simple olvido, es un recuerdo falso, detallado y compartido por muchísima gente. Y hay muchísimos ejemplos. Es el momento de poner a prueba la memoria. ¿Cuánta gente juraría que el logo de la marca Fruit of the Loom tenía una cornucopia, ese cuerno de la abundancia? Pues nunca la tuvo. O la famosa frase de Star Wars, Luke, yo soy tu padre. La frase real es, no, yo soy tu padre. O que el mono Jorge el Curioso tiene cola. No tiene. O que el señor del Monopolio lleva un monóculo. Pues tampoco. En todos estos casos, nuestro cerebro ha rellenado un hueco con lo que le parecía más lógico, creando una especie de realidad paralela compartida.
Vale, llegados a este punto, está claro que nuestra memoria biológica es un poco desastre. Es frágil, es sugestionable, pero por suerte vivimos en la era digital. Tenemos fotos, vídeos, la nube, archivos que no se degradan, que son perfectos. Una especie de memoria externa infalible para compensar nuestros cerebros defectuosos, ¿no? Pues va a ser que no es tan sencillo. Nuestra solución tecnológica tiene sus propias y aterradoras vulnerabilidades. Este concepto es clave, la podredumbre en la nube. Hay que entender que la nube no es un lugar etéreo y seguro, son los ordenadores de una empresa. Y las empresas quiebran, los servidores fallan, los formatos se quedan obsoletos. Un ejemplo, MySpace. Millones de canciones, de blogs, de fotos, toda una era cultural de Internet se borró para siempre en una migración de servidores. Se evaporó. Y esto nos lleva a una pregunta muy práctica y muy inquietante. Pensemos un momento, ¿dónde están las fotos de, por ejemplo, un viaje 2014? ¿En un móvil viejo que ya no enciende? ¿En un disco duro externo que a saber dónde está el cable? ¿En una red social que ya casi no se usa y de la que no se recuerda la contraseña? Somos la generación más fotografiada de la historia y paradójicamente puede que seamos la que menos recuerdos tangibles deje para el futuro. Y con esto cerramos el círculo. Al final, nuestro cerebro no busca la verdad factual, busca una historia coherente, un buen guión en el que todo encaje. Y hemos visto que la integridad de esa historia está amenazada por dos frentes, por la fragilidad de nuestra propia mente y por la falsa sensación de permanencia de nuestros archivos digitales. La pregunta final quizá no es qué recordamos, sino quién o qué está editando esos recuerdos. Y sobre todo, qué queda de nosotros cuando la versión original, si es que alguna vez existió, se ha perdido para siempre. Y eso es todo por hoy. Si te gustó este vídeo y sientes que tu mentalidad dio un giro, no te quedes fuera del movimiento. Dale un buen like para apoyarnos y suscríbete a Mentes Arriesgadas. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo paso hacia el éxito. Nos vemos en la cima.